tal? ¿Cómo va? Vamos a continuar con las clases de fisiología. En este caso, vamos a hablar específicamente del tratamiento de la diabetes. Bien, el tratamiento de la diabetes, más allá del tratamiento farmacológico, el tratamiento de la diabetes se basa principalmente en cinco pilares. El plan nutricional, que tiene que estar encabezado por un nutricionista, un médico especializado en nutrición, pero preferentemente un nutricionista, en el cual se debe establecer vueltas un plan nutricional, no una dieta, porque dieta suena a algo restrictivo, en cambio el plan está estructurado con una base, objetivos, lograr, entonces se escribe a plan nutricional. El ejercicio físico, la actividad física está comprobado que ayuda muchísimo en el tratamiento de la diabetes, todos los beneficios que trae el ejercicio físico, el control glucémico, que se le puede enseñar al paciente a realizar su propio monitoreo, y el control glucémico es importante. La educación, muchas veces este componente se da por sentado, pero actualmente hay muchos pacientes que no saben mucha información acerca de su edad, y con el abordo de las inteligencias artificiales es más fácil consultarle a una guía que a un profesional de la salud sobre la enfermedad, los tratamientos. Entonces, nuestra responsabilidad es educar a los pacientes sobre el tratamiento de la diabetes, más que nada relacionado con las estrategias para cuidarse de la enfermedad, o sea, para tener una buena calidad de vida. Y después sí tenemos el tratamiento farmacológico, en el cual vamos a hablar primero de lo que es la insulina, para aquellos pacientes diabéticos tipo 1, y los hipoglucemiantes orales para los diabéticos tipo 2. Hago una pequeña aclaración. En esta clase voy a hablar solamente del diabético tipo 1 y diabético tipo 2. El resto de las diabetes, como la diabetes gestacional y demás, no van a formar parte de esta clase. Y son temas muy específicos que ya entran en el análisis de la fisiopatología. Voy a hacer referencia nada más al tratamiento de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Hecho esa salvedad, continuamos. Bien, voy a hablar un poquitito del plan nutricional. ¿Qué es lo que busca el plan nutricional? Mantener los niveles de glucemia, que es lo que se busca conseguir con este plan nutricional. Mantener los niveles de glucemia, lograr niveles óptimos de lípidos séricos, proporcionar las calorías adecuadas para mantener o alcanzar un peso razonable, prevenir y tratar las complicaciones agudas o las complicaciones propias de la diabetes, mejorar la salud en general. Esos son los objetivos que busca el plan nutricional, acompañar a la terapéutica y al cuidado del paciente diabético. El plan nutricional va íntimamente relacionado con lo que es el ejercicio y la actividad física. Entre los tantos beneficios que tiene el ejercicio es mejorar la actitud física y el estado emocional, ayuda a controlar el peso, mejora la capacidad de trabajo, y específicamente en personas con diabetes, el ejercicio aumenta la captación de glucosa por parte de las células musculares, lo que disminuye la necesidad de insulina, disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos, por lo cual disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y es un momento ideal para inspeccionar diariamente los pies, porque una de las principales complicaciones del diabético es precisamente el pie diabético. ¿Cómo es que se genera el pie diabético? Muchas veces por pequeñas lesiones imperceptibles que no se notan y que se van complicando por propios conceptos de fisiopatología de la diabetes. Y en el momento de ser el control de pies luego de la actividad física es un momento ideal para reconocer y empezar a detectar esas microlesiones antes de que avance. Bien,
Hablando específicamente del control glucémico, permite vigilar el control y controlar el metabolismo, disminuye el peligro de la hipoglucemia. A ver, llevar un control glucémico permite tener un control diario de los valores de glucemia y depende del tratamiento del paciente que se hagan correcciones o no. Al tener un control glucémico se evita las administraciones adicionales de insulina de hipoglucemiantes que pueden llevar a la hipoglucemia. Y de vuelta, en pacientes diabéticos tipo 1 se recomienda entre 2 o 3 veces al día. En el diabético tipo 2, el control glucémico va a ayudar a conseguir estos objetivos glucémicos para mantenerlo durante el día. Y para el control glucémico, que es el bien reconocido no glucotest, se deben utilizar lancetas, agujas, tiras reactivas de un dispositivo actual. Cada pacientito debería tener su propio glucose, ¿sí? Bien, para desarrollar un poquito lo que es y cerrar el tema del control glucémico, en el caso del diabético tipo 1, necesitas conocer, depende del resultado de ese control glucémico, el diabético tipo 1 se va a realizar correcciones con insulina. Debe conocer los tipos de insulina, la dosis que le corresponde al paciente y tener una técnica correcta de aplicación. Y el otro pilar que muchas veces les dije que se subestima es la educación de diabetología. La educación de diabetológica es una educación interdisciplinaria en la cual de vuelta el nutricionista va a cumplir un rol fundamental, requiere tiempo, tiene que explicar al paciente las bases de la nutricional, bases del tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de la educación diabetológica? Es empoderar al paciente, que el paciente sea capaz de gestionar su autocuidado, de reconocer los signos de alarma, de aprender a automatizarse la insulina, de llevar un correcto control para poder hacerlo. Y de vuelta, que toda la parte teórica o toda la enseñanza que se le hace al paciente lo pueda transmitir en un comportamiento rutinario. Para eso hay ciertas preguntas que hay que hacerle al paciente para conocer el estado previo que viene a la consulta, con lo que lo vamos a encontrar, si reconoce el diagnóstico, si desea cambiar, no se puede cambiar a alguien que no quiere, si ha cambiado algo, ha empezado a hacer algún cambio. Es importante el estado emocional, muchas veces es recibir la noticia de que uno es diabético impone un shock emocional muy fuerte, puede estar miedo, puede estar triste, enojado. No es lo mismo el tratamiento para un niño adulto o un anciano, tampoco es lo mismo el nivel de escolaridad, si sabe leer, escribir, contar. Hay muchos pacientes que tienen niveles básicos de enseñanza y no entienden muchas veces las indicaciones o recomendaciones que se les hace. Entonces, tratar sin subestimarlo y bajarlo a un lenguaje más sencillo. ¿Qué tipo de diabetes tiene? ¿Qué tipo de tratamiento? Si es solo dieta, si tiene medicación, si emplea bombas de insulina. ¿Hace cuánto tiempo o cuántos años que le diagnosticaron la diabetes? Si alguien antes le dio una charla o recibió educación diabetológica. Preguntarle qué es lo que sabe el paciente acerca de la diabetes, porque muchas veces es todo un bagaje de mitos y de creencias, lo que le pasó al primo, al sobrino, del nieto, de un amigo de la sobrina. Entonces, tener eso también en cuenta. ¿En qué estado de la diabetes se encuentra el paciente cuando viene a consulta? Si ya tiene alguna complicación, si presentó alguna complicación más grande, si tiene alguna amputación, si tiene acceso al sistema de salud, si tiene alguna obra social, algún plan social, si la tiene por hospital público, privado, y el nivel de apoyo y contención familiar. Este es uno de los componentes más importantes. La familia tiene que conocer sobre la patología de su familiar, cómo ayudarlo, cómo llevarlo, porque muchas veces
Al diabético se lo empieza a aislar, porque tienes tu comida especial, no hagas esto porque te puedes lastimar. Enseñar a la familia a contener al paciente diabético y a no excluirlo. Al contrario, fomentar los hábitos saludables para toda la familia. Bien, dicho eso, punto y aparte, arrancamos ahora sí con el tratamiento farmacológico. Que tenemos a los agentes insulínicos, que es toda droga que no es insulina, en lo que entran los fármacos orales, el típico antidiabético oral, por ejemplo, pongo la metformina, la Sproche, los inyectables, ya viene con una clínica prellenada, y después sí tenemos a toda la gran familia de insulina, que viene con su frasco ampolla de múltiples dosis, puede venir con bomba de administración de insulina o la más común, la jeringa rellenada de insulina. ¿Sí? Bien, para conocer un poco más de insulina, tenemos diferentes tipos de insulina, según el tiempo de acción. Las rápidas, la acción corta, la acción intermedia, la acción prolongada o la insulina inhalada. La insulina de acción rápida es aquella que tiene un pico, un inicio de acción muy rápido, en cuestión de minutos, como la Lispro, la Asparto y la glucilina, que tienen un promedio entre 10 a media hora, de 10 minutos a 30 minutos ya inició la acción de insulina, alcanza su pico de acción en un promedio entre 40 a 90 minutos. La Lispro y la Asparto duran de 3 a 5 horas y la glucilina de 2 a 5. Estas son las que se suelen utilizar más que nada en las correcciones eh, esquema. Después tenemos la de acción corta o regular, que empieza más o menos entre los 30 y 60 minutos, alcanza un pico máximo entre 2 y 5 horas, y dura precisamente entre 5 y 8 horas. Después tenemos la de acción intermedia, que es la NPH, que es la única insulina de aspecto lechoso, blanquecino, opalescente, opaca, que tiene un inicio entre 60 y 120 minutos, alcanza su pico entre las 4 a 12 horas y dura entre 18 y 24. Las de acción prolongada son aquellas que duran más de 24 horas, una lanto, una glargina, una candil, que inician entre las 60 y 120 minutos, duran más de 24 y en el caso de la de Ternil es una insulina de acción prolongada que alcanza su pico de acción a las 6 a 8 horas y la insulina inhalada es polvo de insulina inhalado que alcanza su pico de acción entre los 5 y 10 minutos, alcanza su pico máximo durante 60 minutos y dura entre 5 a 10. Tipos de insulina según la acción, vamos de vuelta. Tenemos la reacción rápida, que tiene un efecto inicial a los pocos minutos, alcanzan un pico promedio a la hora, duran poco, entre 2 y 5 horas, se pueden administrar múltiples dosis diarias, por eso las infecciones, y es el uso prandial, y según el control del hemogluco o con las comidas. Por lo general se hace media hora antes de o una hora antes de la comida con el mismo gluco y a partir de eso, según la indicación médica, se puede corregir el paciente. La acción intermedia tiene un efecto que empieza a las 2 horas, con un pico de acción entre las 4 y las 12, alcanza, tiene una versión prolongada, dura aproximadamente 18 horas. Se suele emplear dos dosis diarias, que es más variable, la típica, la única presentación es la NPH, que es la basal, y de acción lenta o ultralenta, que tiene un pico de un efecto inicial un poco más tardado, que dura 4 horas. No tienen un pico de acción, sino que se mantienen estables, una duración prolongada, una vez que alcanza su efecto se mantiene en meseta. Y tenemos la de Bernil, la grafina y el ODB, que se suele utilizar con una dosis basal, una única dosis diaria, y el resto son correctos.
Acá les dejo un esquemita de los diferentes picos de acción, de efecto insulínico, con la lispro, la regular, la NPH, la prolongada que se alcanza en Z. Después también depende de las dosis, los picos y las duraciones, de diferentes curvas que se alcanzan. La acción rápida alcanza su pico rápido y dura poco en el tiempo, simplemente 2 horas. Regular, hay insulinas que son bifásicas, que tienen dos picos uno y otro, duran aproximadamente 16 horas. Y una vez que ya sabemos los diferentes tipos de insulina, la administración de la insulina, podemos hablar de lo que son los regímenes que tenemos. El esquema convencional, que es el de basal más bolo, que suele emplear una insulina intermedia como el NPH o una regular, como fijas, más las correcciones según con el hemogluco, el automonitoreo capilar, que es el hemogluco test, que va a depender de dosis variables. Las principales características es que es más estructurado, es útil para personas que tienen una rutina y una forma de comer, y es menor el número de inyecciones. O sea, con una insulina de base como el NPH, lo único que se administran es, en el caso de ser necesario, las correcciones o las dosis adicionales según lo que indique el gluco. El esquema intensificado, por otro lado, es basal más bolo corrección, que se emplea en forma basal, una insulina intermedia o lenta. En el bolo es una insulina rápida, según indica el hemogluco de cada comida. Y la corrección es, de vuelta, depende de lo que haya del hemogluco, además del bolo, se puede utilizar una corrección. Las características del esquema intensificado es flexible, fomenta mucho más el autocuidado, requiere el paciente se puede controlar a sí mismo y se puede administrar su propia dosis, pero requiere entrenamiento, se le tiene que enseñar al paciente cómo hacer el hemogluco, cómo hacer la cantidad de dosis para no repetir lugares, mucho entrenamiento. Se le tiene que enseñar a hacer un conteo de carbohidratos, una técnica especial, mayor número de inyecciones. Está bueno el esquema intensificado, pero se llevan más número de inyecciones al paciente, se termina pinchando más veces en el día, el control de hemogluco, la administración de la basal, después de la basal le sumo el bolo, después le sumo la... Por eso, lo que se dice que el régimen basal bolo imita lo que es el perfil de insulina normal. Al yo estar basal más bolo o insulina de base, tiene niveles estables desde el tiempo, las correcciones mínimas es por cada vez que yo como un hemogluco que coincide más o menos con la comida, que es más o menos cómo funciona la insulina normal. Aumenta los picos de insulina correspondiente a la comida. Pero bueno, después tenemos la diferente forma de presentación, el vial de insulina, que es una dosis, de donde se va tomando la dosis para hacer o la basal o las correcciones, las tiritas de insulina de diferentes unidades, que todas son de 1 mililitro, pero están contando unidades de diferente manera. La otra presentación que tenemos son las lapiceras precargadas de diferentes tipos de insulina. Las lapiceras estas cuentan con diferentes tipos de U, dependiendo de la conceptura física del paciente, medidas, tiene diferentes partes, tiene una cubierta externa, una cubierta interna, dos formas de proteger el agua y evitar pinchazos innecesarios. Y en la administración de la insulina repasamos un poquito lo que vimos en la primera clase, en lo que es la administración subcutánea. Toda insulina se debe administrar por vía parenteral. La única que tiene
excepción es la insulina regular, que se puede administrar tanto de forma subcutánea como endovenosa. Solo la regular se puede administrar tanto subcutánea como endovenosa. Todas las demás se tienen que administrar únicamente en forma subcutánea, ¿sí? Si no hay un acceso venoso periférico, la regular también, en caso de una emergencia, se puede administrar en forma intramuscular, solo en caso de emergencia. Pero si no, toda insulina se tiene que administrar en forma subcutánea. La única excepción es la regular, que es la que admite cualquier vía de administración, subcutánea, endovenosa o, en caso de emergencia, intramuscular. Si tenemos que hablar de los lugares de administración de la insulina, el lugar que admite la mejor absorción es el abdomen, le sigue el deltoides, el muslo y por último la cadera. Las reacciones locales que se suelen presentar debido a los pinchazos crónicos es la lipodistrofia, el eritema, la inflamación y la sensibilidad. Vamos a desarrollar un poquito más adelante lo que es la lipodistrofia. En este caso, el eritema, la inflamación y la sensibilidad son reacciones más locales relacionadas con el pinchazo, porque el cuerpo reconoce ese pinchazo como un agente externo y muchas veces presenta enrojecimiento, inflamación de la zona, generalmente cuando la zona no está bien descontaminada, si la zona está correcta, se puede llegar a inflamar o puede llegar a presentar sensibilidad por irritación. Por eso lo que se suele recomendar es siempre ir rotando los lugares de aplicación, primero el abdomen, segundo el deltoide, después el muslo y por último la cadera y repetimos. Del lado derecho y repetimos del lado izquierdo. Siempre rotar. De vuelta con un poco más lo de la técnica de inyección, que es una técnica subcutánea, ya lo vemos un poquito más en detalle, que es como yo en la primera clase. Tiene un ángulo de aplicación, intenta llegar solamente al tejido celular subcutáneo, cuando se hace el pellizco, sin llevar masa muscular, sin estar agarrando solamente piel. En el caso de las jeringas o las lapiceras recargadas con agujita, siempre tienen que administrar a 90 grados porque es el largo que permite la aguja. ¿Y por qué en el tejido celular subcutáneo? Porque presenta un flujo lento y estable. Obviamente que el espesor del tejido celular subcutáneo va a depender del sistema atómico, del masa corporal, del género, de la edad. No puedo emplear el mismo tamaño de aguja para todos los pacientes. No es lo mismo las correcciones en un paciente caquéxico demasiado delgado que un paciente obeso o que tiene eh, polar. Y los riesgos de una aplicación incorrecta de la insulina es la hipoglucemia. En el caso de que se administre una urgencia de forma intramuscular, es muy probable que ocurra una hipoglucemia por la velocidad rápida de la absorción y aparte una mala técnica de aplicación va a provocar dolor. Si se administra demasiado superficial, queda en el nivel dérmico, va a provocar una hiperglucemia. La insulina no se termina de absorber, puede llegar a presentar fuga en el punto donde se administró y aparte es dolorosa cuando se administra en forma térmica. Acá les muestro qué pasa cuando se reutiliza una aguja normal. El corte está la aguja normal, después con cada uso esa punta filosa empieza a doblar, empieza a perder el filo, empieza a tener más cerrado y esa punta que se daña termina causando microtraumas, microdesgarros, por los cuales puede ingresar una bacteria, causar una infección en el sitio de administración y se complica el paciente. Esto en el caso de las agujas normales. Las agujas que están pensadas para cargar y administrar están diseñadas para soportar más de 3 pinchas. Pueden llegar a encontrarse jeringas con aguja ya montada con la que ustedes tienen que cargar la insulina y luego administrar el paciente.
este caso, la aguja ya está preparada para soportar hasta 3 kilos. Bien, vamos a hablar un poquito para cerrar lo que es el diabético tipo 1, lo que es la lipodistrofia. Es esa alteración del tejido adiposo debido a una rotación inadecuada de las zonas de aplicación. Les muestro un ejemplo de lo que es la lipodistrofia. Por eso se recomienda siempre rotar los sitios de aplicación. El abdomen, del ombligo, 2 o 3 veces de dedo en el sentido de los agujas del reloj, y se administra, se va rotando por turno, por servicio, por administración, ¿sí? Siempre rotar. Y en el caso de la lipodistrofia puede presentar dos formas. La lipohipertrofia, que es la imagen de la que les muestro, o la lipoatrofia. La lipohipertrofia es una medida defensiva que tiene el cuerpo de engrosar ese tejido celular subcutáneo como medida defensiva para ofrecerle una resistencia a esa aguja que está entrando. De vuelta, el cuerpo no reconoce que ese pinchazo es bueno para él, lo reconoce como una agresión. Entonces, como una medida defensiva, engrosa el tejido celular subcutáneo para que esa aguja le cueste más entrar. De la vereda de enfrente tenemos la lipoatrofia, en la cual, como medida defensiva, el cuerpo destruye todo el tejido celular subcutáneo involucrado y empieza a crear como depresiones, poquitos en la piel del paciente. Todos son consecuencias de una mala distribución de las dosis. Bien, y hasta acá llegamos con lo que es el tratamiento del diabético tipo 1. Un ratito seguimos con lo que es el diabético tipo 2. ¡Ey, barriga! Dile a tu jefe que ya llegué, pues. Oye, respeta un poco, ¿cómo que barriga? Para ti soy señor.